Soy María Hager Manaro, egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y becaria de teatro en la UNAM Canadá, como parte del programa de prácticas profesionales en el Departamento de Proyectos Interculturales. Hola, les voy a presentar a la colectiva Mujeres Pájaro con su proyecto Crónicas de Vuelo. Es una obra de teatro en su formato audiovisual y las integrantes son... Hola, yo soy María Kemp, soy parte del colectivo Mujeres Pájaro Teatro y voy a responder a las preguntas de María Hagerman. Hola, yo soy Alejandrina Hernández González, soy parte del colectivo Mujeres Pájaro Teatro. Yo soy Valentina Mancini y soy una mujer pájaro. ¿Cómo fue para ustedes el proceso creativo de adaptación del formato teatral al audiovisual al momento de desarrollar este proyecto? Vino la pandemia, entonces pasamos por un proceso de dejar todo y que se fuera y olvidarlo, pero la verdad es que nuestras ganas de hacer realidad el proyecto pudieron más que lo otro y estuvimos a punto de decir, ok, bueno, vamos a estrenar por Zoom. Y fue cuando dijimos, no, ¿saben qué? Es mejor que hagamos esto una especie de cine experimental, documental, con preguntas incómodas para nosotras y entonces nos encerramos 4 o 5 días en Chalmita y nos fuimos a grabar allá. Y fue un proceso muy bonito, muy lindo que yo atesoro y también muy guerrillero. Adaptar Crónicas de Vuelo del teatro al cine fue toda una aventura épica que nunca nos hubiéramos imaginado que sucedería. No fue algo premeditado. Encontramos en la adaptación audiovisual un modo de supervivencia, una manera en la que nuestra pieza pudiera sobrevivir el tiempo. La adaptación de lo teatral a lo audiovisual permitió repensar toda la obra, replantearnos y seguir buscando cosas que solo el teatro puede dar. Queríamos que no se sintiera como una película un poco ajena, sino tener, pues, digamos, romper la cuarta pared y hablar directo a la cámara y presentarnos a nosotras y que hubiera un poco de cercanía también en ese momento tan distópico que fue la pandemia, tan alejado, tan solitario. Y ya que el teatro en físico no nos podía reunir, queríamos que esta pieza nos reuniera, nos convocara de alguna manera. Saltar del teatro al proyecto audiovisual fue por supervivencia, porque no teníamos otra cosa que hacer, ¿no? Por la pandemia y todo. Y creo que el lenguaje lo teníamos mucho por los referentes que veíamos, las películas, y un poco los sueños. Y trabajar a partir de como una estética onírica nos ayudó mucho para poder traducir el teatro a algo audiovisual sin que tuviera que ser realista y así. ¿Cuál fue su sentir al momento de pasar de presentarlo virtualmente a plantearlo como una experiencia presencial? El sentir fue, qué bueno que ya estamos en el teatro, pero al mismo tiempo esa ya era la pieza, ¿no? Ya lo teatral pues cobró sentido cuando lo presentamos y la pudimos proyectar en el teatro, pero raro. Fue duro porque hubo, al menos para mí, no sé para las otras, como un funeral de saber que ya la obra de teatro ya nunca iba a existir como la planeamos originalmente y teníamos que traducir eso. Y a pesar de que ya teníamos un escenario en donde poder presentarlo, era cómo dialogar eso, porque no íbamos a tirar a la basura todo el proyecto audiovisual que habíamos hecho, porque aparte es muy valioso y muy lindo, y fue entretejer, sí. Entonces, eso fue sobre todo la readaptación de la pieza, fue aprovechar el encuentro con quienes vinieran y cumplir sueños que habíamos imaginado desde el principio del proyecto y dialogar con el formato audiovisual en lo teatral. ¿Podrían compartir alguna anécdota de cómo fue tratar temas como la menstruación, la sexualidad femenina, el abuso y la trata infantil, en general las heridas patriarcales desde distintas perspectivas? Fue un laboratorio de muchos años para que pudiera salir.
creo que la semillita nació en empezar a cuestionarnos como cuántas formas posibles hay de la existencia femenina, principalmente en nuestro contexto en México, y a partir de eso empiezan a salir como a flote todos esos temas duros y hermosos. Y también era posicionarnos a partir del tema, ¿no? O sea, queremos nombrar esto, uno, sin juicio, como sin el juicio patriarcal de la sexualidad femenina como algo pudoroso, y vernos siempre a nosotras las mujeres como la sujeta activa, ¿no? Y discursivamente sí posicionarnos con respecto a la violencia y hablar de esas cosas, yo creo que hace que te empieces a cuestionar como qué es el mundo que te rodea y cuál es, en dónde te posicionas a partir de eso. La pregunta base del proyecto era qué es ser mujer, pero como es tan amplia, nos llevó a una reflexión identitaria y esencial a cada una. Por ejemplo, para mí, la pregunta de la libertad, como de qué es la libertad y hasta dónde te lleva la libertad, más de una vez me ha llegado a la conclusión de soltarlo todo. Y me llevó eso a encontrar reflejos en otro tema que me conmueve y me intriga profundamente, que son las mujeres en situación de calle. Me surgen otras preguntas como ¿por qué tanta violencia distinta a la de un hombre en la calle pasa a una mujer en la calle? ¿Y qué hace con su menstruación? ¿Qué hace con si pasa una violación y se embaraza? Plantear esta personaje que al final atraviesa muchos dolores para ser libre o por ser libre, pero al mismo tiempo ella sigue disfrutando su decisión y sigue afianzándose a ella. Pero fue una hermosa posibilidad plantearme qué sería estar en una situación semejante e intentar entrar un segundo en la vida de alguien que no conozco. Anécdota que quiero compartir y tiene que ver con la locura y con la escena de la encarcelada, que todo era en silencio, pero se alcanzaba a ver, ¿no?, lo que se decía, pero no estaba muteada. Y es que en una proyección que hicimos en el Teatro El Milagro, al final una chica llegó conmigo y me dijo: sé lo que dice tu personaje, tu personaja, sé lo que dice, y me lo dijo, ¿no? Y fue muy fuerte, porque yo pensé que no se iba a lograr percibir. Y me dijo como: me siento muy identificada porque he estado ahí, en ese lugar. Entonces, bueno, me viene a la mente esa anécdota a mí. ¿De qué manera ha cambiado su relación con este proyecto de Crónicas de Vuelo a través del tiempo? Ha pasado por mucho. Al ser un proyecto que se basa en la pregunta ¿qué es ser mujer?, eso nos da muchísima libertad para ir transformando las respuestas, no solo con el tiempo, sino con que nosotras mismas vamos cambiando y que no hay una respuesta definitiva. Hay tantas como mujeres en el mundo. Entonces, es una relación que ha pasado por mucho, es una relación con el proyecto que me ha hecho enojar, me ha hecho cuestionarme un montón de cosas, me ha hecho sentirme acompañada, querida, me ha hecho sentirme orgullosa de ser mujer, pero definitivamente no me ha hecho sentir indiferente. Es un proyecto que, aunque no siga en pie, despertó en mí una reflexión constante de qué soy yo en este mundo, qué aporto como mujer en el mundo, qué le quiero decir a otras mujeres, cómo me comunico con las mujeres ahora, después del proyecto, cómo me comunico conmigo misma. Definitivamente va mutando todo el tiempo y todo el tiempo me hace tener reflexiones y momentos incómodos, confrontantes conmigo misma y con otras mujeres. Y ahora no resueno con muchas cosas del proyecto que en ese momento resonaba muchísimo, pero lo que sí es verdad es que no es que esté en desacuerdo con el discurso, simplemente me doy cuenta cómo es una respuesta infinita, no estática,
y que me lleva constantemente al cuestionamiento personal, discursivo, como actriz, como mujer, como compañera, como amiga, como novia, y eso me hace sentir muy viva. Así que agradezco muchísimo al proyecto porque definitivamente indiferente no me deja. Me sigo reconociendo ahí y nos veo con mucho amor, pero veo mucha inocencia. Y lo que más me llama como creadora ahorita es ver más allá. De qué otras cosas se puede profundizar un personaje femenino o temáticas femeninas, no de una manera tan literal, y abarcar temas que chance no están tan en la superficie, pero que también es interesante hablar de esos personajes femeninos complejos. Es una pieza que yo sigo encontrando muy maravillosa, que cada vez que veo me sorprendo cómo logramos hacer tanto sin saber hacerlo, porque no habíamos hecho una película antes, ni siquiera habíamos hecho como tal una obra nuestra antes. Digamos que también internamente sí cumplió lo que tenía que cumplir. El aprendizaje que viví con esa obra fue absoluto y alucinante y me marcó y me hace ser quien soy y me hace ser la artista que sigo construyendo. Entonces sí cumplió su ciclo interno y sí cumplió su cometido, su misión de hacernos ver que somos entes creadoras y que tenemos esa capacidad y podemos crear cosas maravillosas. Encontrar estas pájaras a mi lado han sido una gran fuerza que tengo, una gran red de apoyo y como que no lo hemos podido dejar morir. Tan así que yo quiero que se publique Crónicas de Vuelo y que queremos, no es un deseo compartido. Me parece potente y me parece que la misma pieza o Crónicas de Vuelo no nos ha dejado soltarla del todo. Yo creo que nunca la vamos a soltar. Como que ya hay un alma ahí, hay un fueguito interior que se quedó como muy... un fueguito que se quedó ahí como de pájara. Y me parece lindo abrazar esa parte y hacer realidad la publicación. Como que me parece a mí interesante y me parece necesaria para mí tenerla, por ejemplo. ¿Ven una relación con el ser mujeres pájaro y la mujer, la feminidad y la igualdad? Sí la veo a partir de reconocer los privilegios. Creo que Mujeres Pájaro Crónicas de Vuelo nos hizo cuestionarnos mucho el privilegio en el que estábamos, para cuestionarnos cosas sobre desigualdad de género o violencia de género. En México vivimos desde que empezamos este proyecto, pero desde mucho tiempo atrás y hasta ahora, vivimos en una violencia infernal hacia la mujer que creo que a veces es indescriptible. O sea, pensar en la cantidad de muertes y así, la cantidad de muerte y asesinatos de mujeres que existe alrededor de nosotras es muy duro. Pero empezar a cuestionarnos como qué cosas no vemos por las experiencias que hemos tenido, el famoso como feminismo blanco, y empezar a abrir el panorama para entender qué otras filosofías, qué otras posturas de sociología hay que nosotras no tenemos como el bagaje o las experiencias de vida para tenerlo, reconocerlo, apoyarlo y saber cuándo callar también. Yo creo que el proceso de reconocerte como feminista es un camino largo y creo que es un camino que nunca se detiene, pero es como los techos de cristal. Como que vas rompiendo capas. Primero te vas un poco a lo que podría parecer como estereotípico, pero en realidad es porque es la base un poco de la identidad femenina, que es estas cosas como la sexualidad, la violencia. Voy a hacer lo que hacemos siempre, que es cuestionar todo. Y entonces, por ejemplo, dice la igualdad, y yo me sigo preguntando si la igualdad es el camino. Entonces sigo pensando que la equidad es la respuesta o es más el camino que la igualdad, en donde se dan espacios y necesidades distintas para
los seres distintos, que todos valemos lo mismo. Después la palabra feminidad también es algo que me pregunta mucho. Está esta idea de que la feminidad es algo de las mujeres. Creo que dentro del feminismo ahí está la corriente en la que digamos, va en contra de la feminidad, en contra de esta estereotipada forma de ser femenina, y la otra corriente que defiende lo femenino como que tiene valor en el mundo y que hay que protegerlo y defenderlo y no volcarnos sobre lo masculino para valer. Como que al final creo que son categorías que nos acaban confundiendo y no, yo no la utilizo, yo no utilizo la palabra feminidad, pero la entiendo y también la quiero, también le tengo amor y es algo que me cuestiona mucho. Ser mujer pájaro me hace hacerme preguntas, pero sí, nos deseo que creemos lugares en los que podemos ser nosotras mismas y en los que nos sentimos capaces y poderosas porque lo somos. En 2 palabras sería darnos seguridad. Como esa parte de Crónicas de Vuelo tiene mucho esta parte de el haber querido crear con mujeres solamente, ¿no? Pero totalmente soy una María distinta a la que era gracias a Mujeres Pájaro, eso sí.